Texto Sentido. Porque los discursos necesitan leerse entre líneas. Alejandro Hipólito en Avenidas. Dos minutos han pasado de la hora 18, continuamos con la programación habitual de En Avenidas y como es habitual, los días martes a las 18 horas y con esta cortina de fondo que ya algo les tiene que anticipar, es momento de la columna semanal de Alejandro Hipólito llamada Texto Sentido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien, perfecto. Nos volvemos a encontrar ahora con muchísimo frío, me imagino que allá en Tandil no es menos. No. Estamos compitiendo a ver quién tiene más frío en esta época. Sí. Creo que nos han ganado con la nevada, pero bueno, después parejo. Sí, bueno, todos los años se espera la nevada. Siempre está por nevar. O han inventado esa cosa del agua-nieve, sí, que no es, pero se parece, muy acorde a estos tiempos. Y nunca caía en agua. Ahí está. Y encima nevó de madrugada, que nadie lo vio, entonces la verdad que no sé para qué. Bueno, mala fortuna ya para el lado de Tandil. Bueno, sí. Alejandro, ¿qué has preparado para el día de la fecha? Mira, la idea de hoy era, bueno, primero revisar un poquito esta cuestión del periodismo, ¿no? Uh-huh. Porque no es menor, y más teniendo nuestra querida Casa de Altos Estudios, la carrera de Comunicación y de Periodismo, donde se hace mucho hincapié en uno de los temas centrales que es la ética, pero muchos otros que tienen que ver con el buen periodismo, el buen ejercicio, la educación en criterios que hay que tener para ser un periodista, digamos, que honre la profesión. Vemos que del otro lado por ahí hay una perspectiva, una percepción de que el periodismo que aparece en muchos medios es todo el periodismo que existe, que es la nueva forma de hacer periodismo, casi que no nos hemos dado cuenta cuando empezó a correrse la verdad del eje, a quedar sepultada absolutamente la ética en el ejercicio y que el negocio superó a todo tipo de bienestar comunicacional, digamos. Entonces, bueno, no está mal por ir repasar simplemente una de los géneros que es más habitual, que es el de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ver que lo que sucede muchas veces bajo ese nombre de entrevista no lo es, simplemente. O sea, es cualquier otra cosa, pero una entrevista no es. ¿Por qué? Porque el entrevistado pauta las preguntas que tienen que hacerle y ya se sabe cómo va a contestar, porque el entrevistador no hace otra cosa que asentir y aplaudir sin repreguntar, sin cuestionar. Y por otro lado es una puesta en escena, en realidad, donde no surge ninguna información que no sea la que el entrevistador quiere dar. No se lo incomoda, ojo, no estoy hablando de falta de respeto, no se le incomoda con una pregunta que realmente es de interés público y no privado. Entonces, bueno, creo que nos hemos acostumbrado a llamar entrevista algo que no lo es. Y generalmente son 3 o 4 o 5 lugares donde suceden estas cuestiones. Digo, las entrevistas que realmente tienen que ver con el devenir del país, ¿no? No estamos hablando de entrevistas de farándula ni entrevistas de otro tipo. Estamos hablando de entrevistas donde los personajes que van están decidiendo sobre la vida de cada uno de nosotros, incluso ahora un tema candente de hoy mismo, sobre la soberanía, ¿no? El discurso y la soberanía están muy relacionados. Aquello que se va diciendo y se va sosteniendo deja entrever también una posición de qué lado están jugando cada uno de esos actores, y a veces, si uno tiene ganas de sospechar, entiende que no hay torpeza detrás de esos discursos que a veces parecen son desembosados, así totalmente fuera de lugar, más por torpeza que por intención. Yo creo que vuelvo a sostener que está todo absolutamente planificado y que lo que hoy está primando por sobre todas las cosas es el interés económico. Bien, perfecto. Alejandro, ahí justo mencionabas este tipo de entrevistas donde las preguntas están pactadas, por ejemplo, y el entrevistador no es incomodado. En ese sentido, ¿no te parece que fue un muy claro ejemplo lo sucedido en verano, que quizás se vio un poco la hilacha de la famosa entrevista entre Jonathan Viale y Javier Milei, con la interrupción ahí en el medio de Santiago Caputo? Bueno, ahí se abrió la puerta del baño. En realidad nadie esperaba que sucediera y se abrió y se mostró algo que debería haber sido prolijamente editado. Se filtró, como se dice, ¿no? A veces hay fuego amigo,
y alguien deslizó digo, me cuesta, me freno porque estoy por decir entrevista y no lo era, y quedó absolutamente, además, 2 minutos antes estaban bromeando con que estaba pautado todo, se hacían como que canchereaban esto para lo que dicen que tenemos pautadas las preguntas. 5 minutos después entra Santiago Caputo a callar al entrevistador, no, eso no va, volvió a tomar desde tal punto y aconseja al presidente, que era quien estaba siendo visitado en ese momento, le dice al oído algo que también está claramente, lo han subtitulado, porque ni siquiera tomaron el recaudo de decirlo bajito. Claro. Esto no lo digas, esto te compromete, volver a tomar, y no me acuerdo dónde me quedé, decía bien, bueno, fue un espanto, fue una cosa vergonzosa para la profesión. No se pueden llamar, por eso yo creo que, así como las entrevistas, no se pueden llamar entrevistas cuando no lo son, los periodistas no se pueden llamar periodistas cuando no lo son. Pueden ser voceros del establishment, operadores mediáticos, pero no son periodistas. Digo esto en defensa del oficio del periodista, ¿no? No. Y ustedes, bueno, que están formándose en esto y que están trabajando en esto, no podemos meter en la misma bolsa el bien hacer y el bien investigar y la verdad por sobre todo y la ética y la deontología frente a estos casos que ya están teniendo incluso cierto rechazo en la población, porque están cada vez más en evidencia que están dejando la verdad absolutamente en la banquina. Ni hablar. En ese sentido, algo que redunda muchísimo es el comentario de periodista ensobrado, como se lo conoce allí por redes sociales. Este ejemplo que mencionábamos entre Jonathan Viale y Javier Milei es el claro ejemplo. Pero ¿por qué crees que entonces la bala, digamos, la crítica va hacia otro tipo de periodistas? No a Jonathan Viale, que se le ve la hilacha en esa entrevista, sino a un periodista justamente opositor al gobierno nacional. La mejor defensa es un buen ataque. Ese es un viejo adagio que dice, bueno, mejor que yo te diga antes algo para que vos no me digas lo mismo y la gente te señale a vos y no a mí. O sea, el violento le dice violento a otro, el ladrón le dice ladrón a otro, el salvaje le dice al otro que es un salvaje, y el corrupto le dice al otro, vos sos un corrupto. Entonces todos se entretienen mirándote a vos y buscando, y él queda a salvo el acusador, digamos. Hay acusadores seriales en nuestra historia política y comunicacional. Entonces, bueno, lo primero que se hace es eso. Es como ahora la famosa frase de Gnocchi, ahora hay ñoquis en todos lados, ¿no? Donde uno quiere justificar la escasez de recursos, como en el caso del Garrahan. Bueno, simplemente eso lo hacemos porque el Garrahan está lleno de ñoquis. Y con esa simple frase materializan en la subjetividad de quien está desprevenido la idea de decir, bueno, debe estar bien, yo no sé por qué protestan si eso está lleno de ñoquis. O sea, eso derrama de alguna forma en quien no tiene ganas de revisar la información, y cuando recibe un tipo de periodismo que no se basa en la verdad, sino en las suposiciones, y que no tiene ninguna fuente cuando enuncian esto, porque no hay una auditoría, un dato fehaciente que justifique esa afirmación. Si vos me decís que hay ñoquis, bueno, decime cuántos, dónde y de qué manera, y cuándo entraron. No, nadie te lo dice. Simplemente los organismos sociales están llenos de ñoquis, los comedores comunitarios están llenos de ñoquis, el hospital Garrahan está lleno de ñoquis, la FIP está llena, y con eso solucionan, con la misma frase solucionan todos los temas, y fingen entonces estar haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto, insisto, no es torpeza. Ya. Se sabe que del otro lado hay gente que no reclama demasiado, no exige demasiado la altura de los argumentos, se queda con el eslogan. Ni hablar. Yo quiero consultarte justamente sobre qué pasa también con el periodismo que quizá apuesta a esta información verdadera, chequeada, un periodismo con información de calidad, un periodismo como tal, digo, pero la profesión está tan bastardeada por estos ejemplos que lamentablemente además, no sé si son la mayoría, pero sí son los más vistos, que sí son los que más influencia pueden llegar a tener. Para ese periodista, vamos a decirle entre comillas, honesto, ¿cómo encarás también el mundo laboral si lo más mainstream, digamos, es un lugar que no querés ir? Bueno, tenemos el caso reciente, lamentable, uno más,
en este caso en la figura de Mengolini, de Futurock, que es una periodista que trata de establecer un criterio periodístico en su comunicación, de hacer las cosas bien, de informar. Lo que pasa es que va a contramano de los deseos de cierto poder hegemónico. Entonces, absolutamente, la máquina de reprimir y de aleccionar se pone enseguida en funcionamiento. Eso quizás es lo que tenga más aceitado en este momento el poder político. Entonces, bueno, a cualquiera que diga algo que no es conveniente con el discurso, o que exponga una mentira, o que deje en offside alguna intención particular, absolutamente es bastardeado, con inteligencia artificial se le crean fotos, se le arman fake news, y de esa manera se lo ataca, o se le da directamente la dirección de la casa, ya no con el periodismo, digamos que con este chiquito de 12 años, sí, autista, con espectro autista, y que es un activista de los derechos, no hubo ningún tipo de decir, bueno, no, mira, es un nene, no importa. Se lo acusó de kirchnerista, se dio la dirección de su casa, se puso el nombre y el apellido, fue algo salvaje, y la verdad que no tuvo la dimensión de respuesta que yo creo que debería haber tenido eso. Ahora está pasando, por ejemplo, algo muy llamativo. Bueno, Mengolini, aparte de periodista, es mujer, ¿no? Que son quizás los dos focos de ataque predilectos de cierto sector. Ahora con el tema de YPF, por ejemplo, con esta resolución de una jueza perdida ahí en Nueva York, heredera del buitre Griesa, lo que salió a hacer el gobierno, la verdad que discursivamente es de terror, porque está reconociendo digamos, un error, solamente tratando de hacer una campaña, ¿no? Tratando de generar con esto algún tipo de deterioro de una imagen, en este caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Solamente con eso no tiene en cuenta que su discurso está dándole la razón a los buitres. O sea, cualquiera abogado de allá que quiera defender, dice, pero si el presidente está diciendo que la culpa es de Argentina. O sea, le estás dando todo ese territorio, después dice que va a apelar. ¿Qué vas a apelar si estás diciendo por tus redes, que él considera que son privadas, pero son públicas y en cualquier lugar del mundo saben que es el presidente, está diciendo que la culpa es del Estado argentino? O sea, a confesión de parte, relevo de pruebas, te van a decir. No. Entonces, tiene esto una gravedad institucional, y por eso decía lo del discurso y la soberanía. ¿De qué manera aquellas, digamos, no sé si llamarlo pensamientos, no sé de dónde vienen esto, pero estas elucubraciones que se sueltan en Twitter y parece que no llegan de ningún lado, están poniendo en peligro cosas muy sustanciales, muy elementales de la vida social y de la vida política y de la vida soberana del país. Yo no sé hasta qué punto vamos a creer que todo esto pasa en un nivel de virtualidad, de redes, que nada tiene costo. Los costos los estamos pagando todo el tiempo, y en este caso esto es muy, muy, muy grave, porque es la única pieza que sostiene este dibujo, ¿no? Esta idea, este imaginario del déficit fiscal cero, digamos. Claro. Lo único que está entrando a favor es lo que entra por YPF. Así que bueno, me parece de una gravedad institucional manifiesta. Bien. Alejandro, respecto a los periodistas, por último quiero consultarte sobre cuáles son esas cualidades que tiene que tener un buen periodista y que quizá no es lo que se encuentra en estos periodistas más con más cámaras, con más visibilidad, los canales más mainstream, digamos. Es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal, porque para hacerlo mal tenés que recorrer caminos muy sinuosos y además dejar en la puerta de tu casa, del lado de afuera, todo rasgo de honorabilidad, y estar dispuesto a cualquier cosa. Tenemos el caso de un periodista muy reconocido, que fue socio de justamente de los fondos que digamos, operaban en YPF en su momento, que eran los Marzans. El socio claramente era la Nata en su momento dijo, mira, a mí no me importa de dónde venga la plata mientras venga, y después se sabe que compró departamentos en Miami con el vuelto que le dejaron los buitres por su operación. O sea, hay muchos periodistas que están haciendo negocio a costa de, ya no digamos su honor, que por ahí nunca estuvo presente,
pero a costa incluso de cuestiones inherentes y cercanas a la traición a la patria, claro, directamente. O sea, están operando para fondos extranjeros con tal de obtener un rédito a costa de cualquier cosa. Por supuesto que el periodista del otro lado, que hay muchísimos y en muchos lugares, y no solo en grandes medios o medios particulares, sino en cada localidad, diría yo, del país, hay quienes están intentando trabajar con datos, no con opiniones, con hechos concretos, con fuentes que conversen entre sí, por lo menos 2 o 3, que están escuchando todas las voces, que están analizando, que están haciendo periodismo de investigación de verdad, no es que están buscando en Google, que están yendo al lugar a conseguir información nueva, que están siguiendo casos, que mantienen la agenda sobre algún tema que por ahí otros medios tratan de acallar, tratan de ponerlo otra vez sobre la mesa. Hay muchos haciendo muy buen periodismo. Quizás lo que no hay es esto que dijimos alguna vez en este mismo espacio, un esfuerzo mancomunado de todas esas pequeñas células de buen periodismo, ¿no? Para ser grande quizás habría que formar un racimo de eso y no un plato con uvas sueltas, ¿no? Ya. Empezar a generar una red de buen periodismo y quizás de esa manera se pueda poner en evidencia algunos temas que otros tratan de anular, de callar o de desdibujar. Muy bien, perfecto. Lo último, mira, así de pasadita nomás, así como para decirlo, vamos a hacer la semana que viene. Me interesa revisar también esta cuestión de la inteligencia artificial mentirosa. Okay, si nos faltaba algo más para asombrarnos y tocar fondo humanamente, era eso. La inteligencia artificial está aprendiendo a manipular, a mentir, a engañar con tal de llegar a un objetivo. Cada vez se nos parece más a nosotros. No sé para qué tanto esfuerzo en fabricar una máquina que somos nosotros. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima porque también tiene que ver con el discurso y las formas en que se están entrenando estas inteligencias. Y hay que ver en qué desemboca todo esto. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, y les recomiendo, como periodistas jóvenes, que sigan este tema porque es central. El tema de YPF, síganlo de alguna manera. Yo se los recomiendo, no es que le diga que lo tienen que hacer. Pero vayan siguiéndole la huella a esto porque se viene algo muy grande. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Pasó por el aire de En Avenidas Alejandro Hipólito con una nueva edición de su columna semanal Texto Sentido. En esta ocasión sobre el rol de estos pseudo periodistas. No, incluso la palabra pseudo periodistas creo que le va a quedar bastante grande a los ejemplos que estábamos mencionando por aquí. Si ustedes quieren volver a escuchar esta columna, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify o iVoox. Nos buscan como Radio Universidad Olavarría y allí van a tener todo subido para volver a escuchar. Nosotros